Nosotros vamos a comenzar hoy un estudio que nos llevará varios Sundays, varios domingos, porque simplemente es imposible hacerlo así en dos mensajes, aunque sean de una hora y algo cada uno. Y tiene que ver con todo cuanto viene de aquí en adelante. Los cristianos, que somos bíblicos, somos los únicos que podemos hablar con confianza y seguridad de qué se trata. Eso no quiere decir que en las Biblias otras no hay tal enseñanza. La Biblia habla. Cualquiera que compra una Biblia y comienza a leer y se dará cuenta que allí se habla, por ejemplo, se habla del rapto de la iglesia, se habla que el rapto es para todo aquel que ha creído en Cristo, habla también de los cristianos que sí son pecadores, pero perdonados, siempre digo PP y no PC. Antes de ser salvo es pecador condenado y después es pecador perdonado, pero siempre pecador. Ninguno de ustedes tiene cara de no pecador. Todos se ven pecadores, porque simplemente lo somos. Así es, todo esto es importante, pero hay que ir más allá. Por ejemplo, yo he tocado varias veces la cuestión milenio y todo eso, pero hay muchas preguntas que nunca se han contestado, y de alguna manera comenzó esto a trabajar en mi mente. Dije, bueno, hay que hablar de esto. Por ejemplo, ¿quién va a gobernar el mundo? Ya sabemos. ¿Quién lo va a colocar en el reino? ¿Dónde estará el centro de gobierno? ¿Será Nueva York? ¿Será Buenos Aires y Asunción? ¿Será Brasilia? No, será Jerusalén. Luego, ¿qué en cuanto a los gobernantes del mundo? ¿Qué de los países? De todos los países del mundo. ¿Quiénes estarán allí? ¿Qué clase de requisitos se necesitará y quién, digamos, nombrará a los presidentes? ¿Va a haber democracia? ¿Qué tipo de gobierno mundial tendremos? La teocracia, gobierno divino. Todo cuanto Dios prometió a los israelitas todavía se completará. ¿Qué papel ocupará Israel? Y todas estas cosas que para mí son muy importantes. Y mientras viva y pueda hablar, seguiré hablando de esto. Así que hoy, lamentablemente, para aquellos que se cansan, vamos a tener que volver otra vez donde estuvimos ya hace muy poco, en el capítulo 15, o vamos al capítulo 15 de 1 Corintios. No solo 15, vamos a como si el capítulo fuera poco, que tiene como 58 versículos o algo así, vamos nosotros a otros hasta el principio. 1 Corintios 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta no llegamos al 16 porque no hace falta, pero llegaremos hasta el 15. ¿Por qué hacerlo? Esto para inmunizarnos del virus, que yo lo llamo, de un arrebatamiento parcial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo el mundo sabe qué quiere decir parcial. Algunos sí, otros no. Porque unos participarán en el arrebatamiento y otros no. Los que enseñan esta terrible herejía se basan en que en el rapto solo participarán los espirituales. El problema está, en primer lugar, que la Biblia no lo enseña. En segundo lugar, ¿cómo reconocer a los espirituales de los no espirituales? Uno diría, no es tan difícil, porque Pablo mismo habla acerca de los carnales, y los carnales no pueden ser al mismo tiempo espirituales. Y es verdad, en el capítulo 1 de 1 Corintios, el capítulo 2 aparece. Todo lo que nosotros vamos a hablar ahora y en el mensaje que sigue, el bosquejo tienen ustedes. Es cierto, letrita chica y todo, pero aguanten como puedan y traten de tener los textos. Les voy a leer el pasaje clave que siempre se toca, y a mí me gusta mucho, incluso más me gusta el de 1 Corintios 15, 51, es simplemente invertir los números,
que el de Tesalonicenses, porque se menciona allí. Escuchen esto. Vamos a leer ese texto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todo cuanto aquí tenemos es demasiado importante. Por ejemplo, cuando él dice no todos dormiremos, los corintios ni idea tenían de esto, porque él mismo acababa de recibir esta revelación. Cuando él dice, he aquí os digo un misterio, él está diciendo, les voy a decir algo, hermanos, que para ustedes es un misterio, que ustedes no conocen. Agregaríamos que él pensaba, a mí se me acaba de revelar. Así que ahora al llegar la carta, y el anciano que salga para leer la carta, al leerla, ustedes se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que él quiere decirle que era misterio? Que no todos los cristianos van a morir. Y a mí me gustaría que ninguno de nosotros, muy especialmente que yo no tenga que morir. Aunque cuando estuve anestesiado dije, por poco pataleo. No, la cosa fue bastante complicada porque ellos me habían anestesiado porque calcularon que la operación era muy sencilla, entre 45 minutos a 1 hora, fueron 3 horas. Las piedras mías eran de oro, por eso. Y yo, cuando ellos gritaron ahí, porque cuando desperté, yo pensé que me desperté porque había mucho grito. No, era algarabía, porque habían superado un problema. Yo pensé que era ese juego de 6-0. Pero había sido que no era eso tampoco. Y después me enteré, porque mi esposa estaba en el pasillo y los médicos salieron, dice, los vi hasta cambiados. Y uno de ellos dijo, realmente nos asustamos. Resulta que el corazón comenzó también a protestar, tuvieron que llamar al cardiólogo y todas esas cosas que los médicos saben mejor, pero la cuestión es que hubo peligro. Pero yo dije, si uno así, dormido, se muere, a mí nunca me habían anestesiado en la vida, simplemente dormía profundamente así, pero no así, porque no tuve cirugía ninguna. Recién ahora estoy comenzando la segunda etapa. Pero eso no tiene importancia. Lo que sí importa es que nosotros sabemos lo que Pablo escribió y esto debe alentarnos mucho. Va a ser una operación trasladación, cuando todos los redimidos partirán. Los que murieron, cuyos cuerpos están en los cementerios, en Europa, en Asia, en América, en Australia, en cualquier lugar del mundo, no importa si recibieron la extrema unción o sin extrema y sin unción, no importa, si murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, siendo cristianos, se levantarán. Primero ellos. Y si nosotros estamos en nuestro cuerpo, ni bien ellos se levantan en cuerpos nuevos, nosotros somos transformados en cuerpos, sin duda alguna, cuerpos que brillarán, que ahora no podemos todavía describirlos, pero hay mucha enseñanza bíblica sobre ese particular. Bueno, y juntos nos ascenderemos a la presencia del Señor. Un poco más adelante veremos nuestro encuentro, cómo y dónde lo tendremos con el Señor. Pero eso sí, definitivamente esta es la verdad que tenemos aquí en la Biblia. Así que Corinto no era una iglesia, digamos, la más indicada para hallar a los mejores cristianos. Y Pablo no hace ninguna diferencia. Pablo les dice a ellos sí que eran un montón de problemas. Yo nunca aceptaría pastorado en una iglesia corintiana. Hay muchos hermanos son más corintianos que cristianos. Y si usted es un corintiano, búsquese otra iglesia.
Los corintianos son ignorantes y creen que saben mucho, son pleiteros, son de todo menos cristianos, porque tienen que ser corintianos, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, enumeremos algunos detalles de esta iglesia, que cómo era la iglesia, ¿no? Si ustedes quieren seguir de cerca, no tienen más que tener la Biblia abierta en Corintios, en 1 Corintios. Eso es todo lo que necesitan. No hace falta ni siquiera su bosquejo. Y en 1 Corintios 1, 10 al 13 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, Cefas es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Todo esto en 1 Corintios 1, 10 al 13. Hay entre vosotros contiendas. Pero sin embargo, a ellos les dice: no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos, incluyendo los bochincheros allí, también ellos van a partir. Justo estarán en bochinche y en eso, no ya los corintios de antes, los corintianos modernos, más de uno. Toda persona que un día recibió a Cristo por Salvador personal participará en este gran evento que Pablo dice: les voy a revelar un misterio. El Señor acaba de inspirarme y yo les voy a decir de qué se trata. Yo creo que ellos estaban muy contentos. Ahora, no entenderían el vocabulario espiritual, lo cual significa que, digamos, en esto de entender las Escrituras, eran iguales a los no salvos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de aquella persona no regenerada. Esa persona se llama aquí natural. ¿Por qué? Él establece la diferencia entre los naturales y los ¿qué? Sobrenaturales. El natural es el que tiene nacimiento físico, es natural eso. Pero el sobrenatural es el que también tiene el nacimiento espiritual. Esto es totalmente otro asunto. El que tiene nacimiento natural no tiene discernimiento. Él no puede entender la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos una hermana, no voy a decir el nombre, es esposa de Franco. ¿Cómo te llamas? ¿El nombre cómo era? Lauro. Mauro Franco. No digan que yo dije quién es. Y ella me estaba contando que, digo, ¿cómo es que supe? Por gracia que cumplí años. La próxima vez cuando cumpla no sé cuántas cosas más me voy a enterar. Que ellos conocieron al Señor aquí, que yo lo bauticé, yo no me acordaba. Entonces, ella me dijo que eran más católicas que el Papa y que sus mujeres. Muy católicas. Y dice, escuchaba por radio y después apagaba porque me enojaba. Imagínense a ella enojada. Avispa era. Y digo, ¿y tu esposo ya era cristiano? No, los dos conocimos al Señor. Entonces dijo, bueno, pero un día vamos a ir. Y vinieron. Y justo usted habló contra María, contra esto. Dijo, justo lo peor que podía haberse hablado. Pero el Señor trabajó en ella y permanecen fieles. El hombre natural no percibe las cosas. En la otra versión dice el hombre animal.
No dicen, que es un cuadrúpedo, nada de eso. Simplemente dice que tiene el nacimiento que también los animales tienen, pero no tiene el nacimiento sobrenatural. Es todo un milagro. Entonces, entre otras cosas, la persona que tiene el nacimiento sobrenatural sí percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, entiende, distingue. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice lo que dice. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los carnales no tienen nacimiento sobrenatural. El carnal, el cristiano carnal, a veces es igual y muchas veces peor que el natural, que no tiene vida sobrenatural. Bien, ¿qué les parece si seguimos leyendo ahora en el capítulo 3 de 1 Corintios 1 al 8? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Solo piensen en este versículo. Imagínense ustedes una clase de chicos, digamos, de 4, 5, 6, 7 años. Está la clase ahí y viene alguien y les va a hablar sobre las profundidades teológicas. Les va a hablar sobre el nuevo nacimiento, que solamente algunos adultos pueden entender algo. Y lee textos difíciles de entender, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis y todo eso. No, esos chicos están, si es varón, está pensando en su camioncito, si es nena, en su muñequita y todo eso. Solamente por ahí puede entender algo, tal vez, si la persona es muy experta en enseñar a chicos. Por eso enseñar a los chicos lo más difícil que hay. Yo creo que no serviría para eso porque me chorrea la paciencia por todas partes y esto es el problema. Sí, yo tengo paciencia, pero no la uso. Bueno, ¿qué ocurre? Pablo sigue. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La persona, la criatura, no tiene dientes, no puede masticar cosas duras, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. La palabra hombres aquí es simplemente vivir como los mundanos. Cambian la palabra, es así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí es donde ellos tenían el partidismo. Uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Pedro, y otro decía, yo soy de Apolos, y otro decía, yo soy el más humilde entre ustedes, yo solamente soy de Cristo. Todos eran iguales, carnales, no espirituales, o sea, no vivían la vida espiritual, aunque salvos. Sí, eran salvos, no cabe duda. Nada dice él que no son salvos, absolutamente nada. Ahora tenemos la falta de vida espiritual de ellos, justamente les impedía ver pecados muy graves, tales como incluso el incesto entre los miembros de la iglesia. Eso ya es grave. Ese es uno de los problemas serios. Cuando en una iglesia abundan los carnales y no los espirituales. No estoy hablando de quienes comen mucha carne. Estoy hablando de personas que viven según el hombre natural, es decir, según el hombre no salvo. Entre ellos cualquier cosa se permite, máxime ahora. Escuchen esto, pasamos al capítulo 5, vamos rápido porque no vamos a tener tiempo. Versículos 1 al 6.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sigue, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, el cuerpo, o la carnalidad si quieren, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículos 1 al 6 del capítulo 5 de 1 Corintios. ¿Se imaginan ustedes cuán peligroso es tolerar el pecado? Alguien dirá, bueno, acá también hay quienes esto y aquello y lo otro. Bien, yo estoy de acuerdo que nadie puede controlar hoy en día esta situación. Y le voy a decir por qué. En la época cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, en Corinto los cristianos estaban unidos todo el tiempo entre sí, se conocían muy bien, aunque eran muchos, porque no tenían a dónde ir. No podían cambiar e ir a otra iglesia donde no los conocían. Tampoco podían así nomás alejarse y perder el trabajo, lo que fuera. De hecho, los cristianos no eran muy queridos y eran perseguidos. Por eso, en momentos de aprieto, de persecución física incluso, era muy importante estar unidos. Y ellos tenían que estar unidos. Una vez que un hermano es expulsado de la iglesia, y tal como dice Pablo, entregarlo a Satanás, era muy serio. Con esa persona no tenían que tener nada que ver, ni comáis con el tal. Pero cuando estaban en armonía, se ayudaban mutuamente. Por ejemplo, una familia perdía el trabajo, el hombre no tenía trabajo, perdió el trabajo, perdió. Otras familias, uno le llevaba pan, otro le llevaba pescado, otro le llevaba leche tal vez, o queso, lo que fuera, y la familia seguía viviendo. Pero, ¿qué ocurre cuando o qué hace esta familia? Dice, por ejemplo, en el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es entregar a una persona a Satanás? Bueno, si yo no les puse esa parte en lo que ustedes tienen en sus bosquejos, pero es muy interesante que veamos lo que dice más adelante, cómo se implementaba esta entrega a Satanás. Dice en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que está diciendo, si no queremos tener contacto con ningún fornicario, idólatra, sinvergüenza, asaltante, ladrón, mentiroso, hay que morir. La única solución. En el cielo ellos no están, no hay problema. Pero él dice, más bien, versículo 11, fíjense bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que es lo mismo que siendo hermano en la fe, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Acabo de decir qué hacían si perdían el trabajo, de dónde conseguían alimento. Bueno, otros hermanos de ellos,
Ahora resulta que con el tal no hay que comer. Si algún hermano o alguna pareja en Corinto, en la iglesia de Corinto, decía, ay, pobrecito ese hermano, ahí lo vi el otro día, caminaba por ahí, por la calle Palma, flaco estaba, amarillo, medio cabizbajo, y ese ya no va a vivir mucho, hay que ayudarle. Y le ayudaba. Estoy seguro que la iglesia lo iba a separar a esa familia que, comillas, ayudaba al que no debía ayudar. Dejen las manos del Señor. Si Pablo dijo que ya lo entregó a Satanás, y yo creo que esto nosotros no hacemos, hoy le voy a decir enseguida, ampliar, ¿por qué no? Porque ¿qué razón tendría, versículo 12, yo para juzgar a los que están fuera? O sea, no son miembros de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El negocio de la iglesia es tratar con los que están dentro de la iglesia, son miembros de la iglesia. Ese es el asunto. Porque a los que están fuera, a los mundanos, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué lindos títulos. Perverso. Inmoral. Amaba pecados como el incesto, convivía con su propia madrastra. Eso ya es demasiado. Ahora, ¿por qué hoy, claro que tal vez este tipo en particular, no podemos decir que alguien está viviendo así, no, es cierto que no. Vamos a suponer que tal cosa no existe. Yo nunca supe que haya en estos tiempos modernos algo así, aunque puede que exista entre los cristianos. Hoy no hay problema para la gente. La gente encuentra enseguida a dónde ir. Deja la iglesia, va a otra bien liberal. Oye, hermanito, ven, y le dan abrazos y besos y hasta puestos le dan. Un tipo sinvergüenza que es un adúltero ya es diácono dentro de 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque viste bien, trae bastante dinero, habla bien, conoce bastante de la Biblia. ¿Por qué no darle oportunidad para que trabaje? Entonces, el tipo piensa, ¿y yo por qué perdí tanto tiempo allá en esa iglesia? Hubiera venido aquí hace ya mucho tiempo. Y cree que esa es la solución. Por eso, una de las cosas de los carnales, donde se igualan con los naturales, es que no tienen discernimiento. Nunca han crecido. Son criaturas y no han crecido porque no querían. Entre los miembros de la misma iglesia se demandaban también en la corte. Esta es otra cosa. Le estoy diciendo todo esto, muchas veces ya lo dije, a modo de, de alguna manera quitar de la mente de nuestra el hecho que, una persona no va a participar del gran evento del rapto de la iglesia si está en algún pecado. Sí que va a participar. Hay mucho más para otros mensajes, por supuesto. Vamos ahora al capítulo 6, 1 al 7. Siempre en 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, sino delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿por qué no sufrís más bien el ser? ¿Qué cosa dice? Defraudados. 1 Corintios 6, 1 al 7. Bueno, ¿qué es lo que este texto dice? Los hermanos entre sí tenían algún pleito. Fulano me pidió tanto dinero, yo le di, o yo firmé unos pagaré por ahí como fianza, y ahora él no paga, yo tengo que... Eso no debía haberlo hecho. No, pero yo le quería ayudar. No, la Biblia dice que eso no hay que hacer. Así que, si yo voy a dar guau que prestar, vean que yo sé guaraní también, por lo menos eso, y sé de Aiporio y la pirapiré. Bien, primero yo diría, esto es lo correcto. Decir, bueno, este hermano tengo mucha duda que me devuelva, no tiene cara de honesto. Pero como tengo algo para sobrevivir sin ese dinero, le voy a prestar, dando por seguro que le estoy dando, regalando, porque no creo que me va a devolver. Así, no lo voy a demandar, no habrá necesidad. Pero lo que ellos hicieron, acá algún problema había, entonces no sabemos si el dinero estaba involucrado o qué. La cuestión es que al hermano se demandaban en la corte, y en la corte está el juez, y el juez nada tiene que ver con la vida cristiana, es incrédulo. Lo que Pablo les dice, miren hermanos, entre ustedes hay un hermano que apenas ve, casi no ve, y tiene que escuchar lo que puede cuando concurre a la iglesia, y eso es todo lo que él capta, porque no puede leer, porque no tiene que leer tampoco. Pero él tiene vida espiritual. A través de él yo voy a trabajar. No puedo usar al juez, pero a través de él sí. Él puede resolver el problema. Es posible que ustedes vayan a una persona que no lee, no entiende, no sabe nada, no distingue, no oye, cuando van a un juez que es incrédulo. Cualquier hermano humilde en la iglesia es mejor que ese incrédulo. Eso es lo que él está diciendo. Pero cuando la iglesia es carnal, cuando la iglesia es como la de Corinto, porque siempre digo, casi no hay pecado que usted puede imaginar que en Corinto faltaba. Usted iba como en un supermercado y decía, a ver aquí, incesto, ¿cuánto cuesta? A ver aquí, pleito, ay, ¿cuánto cuesta? A ver, y así uno podía comprar lo que quería, pero compraba sin pagar. Todo venía así nomás, porque había abundancia. A la gente le gustaba eso. Uno ahora, cuando ve cómo la gente, cómo se divierte o todas esas cosas, el otro día, que 3 jóvenes, creo que, no sé, eran 2 muchachos y un muchacho o algo así, apenas comenzaban a vivir. ¡Ay, qué accidente! Ahora, uno solo puede imaginar, vaya a saber cómo volaban, porque ya no corrían las ruedas por la pista, por la carretera, sino que se hicieron los que podían hacer mucho más, y así termina la vida. Este es el proceder del mundo. Bien, ahora hay otro problema, el problema de la intimidad entre esposos. Aquí entramos en un terreno sexual, pero no importa, no es nada de malo cuando no estamos buscando esto en un Playboy. Estamos leyendo la Biblia. Y vamos al capítulo 7, versículos 1 al 5. Hay mucho más, pero yo voy a leer solamente esta parte que es muy llamativa. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a mí no me gusta mucho la traducción mujer, porque realmente es esposa. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga a su propio marido.
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este era un problema muy serio entre ellos. Pero noten cómo él comienza en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Si se sigue leyendo ese capítulo, hay varias otras cosas ahí sobre el divorcio, sobre separación, sobre no separación, sobre señoritas que está bien que se casan o mejor que se queden solteras, todas esas cosas, porque los padres tenían una función muy importante y mucha fuerza para permitir o no que se case la hija. Si ellos no permitían, ella no podía casarse. Bien, y cuando dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, es casi seguro que de lo que ellos le escribieron tenía que ver con ese tipo de la vida marital. Entonces él se toma el tiempo. Cuando él dice algo más adelante, que es algo que él por su experiencia, habiendo hablado con tantos hermanos, se dio cuenta, dice, esto no proviene del Señor. Él dice, como a él le parece, pero esto y el resto, la mayor parte, todo esto no es de él. El Señor le dice que tiene que tener en cuenta. Entonces alguien dirá, bueno, porque cuando la persona es soltera, tanto varones como mujeres, hoy el sexo es lo más importante. Yo recuerdo que cuando me iba a casar, era joven todavía, yo decía, ojalá el Señor no venga antes de que me case. Y entonces traté de casarme pronto, porque quería saber cómo es casado uno, y si el Señor viene y me lleva, ya no hay casamiento en el cielo. Yo ya sabía eso. Y esa idea de mucha gente, especialmente jóvenes, muchas veces está equivocada, en muchos aspectos. Si bien es una parte muy importante, no cabe duda, pero si los otros ingredientes para llevarse bien y para que todo sea satisfactorio, esa unión, digamos, física, que dice acá que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer, sea la esposa. Y luego no os neguéis el uno al otro. Yo no quiero saber nada contigo hoy. Bueno, si no quieres, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué pasa? El otro se ofende. Sobre todo cuando son bastante jóvenes. Pero ya después, cuando uno ya tiene cierta edad, dice, qué tonto que fui. Pero tienen que pasar años. También había problemas con la cuestión solteros, viudas y con volverse a casar después de ser casado y soltarse. Escuchen, versículos 8 al 10 del capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y claro, y el marido no tiene que abandonar a su esposa. La diferencia entre la casada y la soltera es muy grande. Por ejemplo, versículos 34 al 39. Vamos muy rápido porque, repito, hay mucho que... Esto es solamente introducción, todo lo que llegue hasta ahora. Es inmunización, vamos a llamarlo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, una señorita, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa
así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Amén, Señor, dicen los varones. Les gusta eso. Dice, me casé contigo y tú me tienes que agradar. Pero tú también. Oh, sí, pero a Pablo no dice eso. Dice solamente que tú me tienes que agradar. ¿O no? La mujer casada está ligada por ley al marido, a su marido. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Quedó viuda? Entonces es como aquel cuento, no sé si es cuento, es verdad. Había una dama que quedó viuda bastante joven, y cuando regresaban del cementerio, o ya regresaron, a un caballero le propuso matrimonio. Ella dijo, el sepulturero ya me pidió antes. Muy tarde llegaste. Se ve que era de mucha cotización. Así que, buen oficio tenía, ¿no? Y luego pasa a otro asunto. La cuestión de lo sacrificado a ídolos. Ya pasamos al versículo 8. Al capítulo 8, 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7 ahora. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios 8. Y leímos todo el capítulo. Vuelvan al versículo 1. Fíjense cómo él comienza. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, los cristianos tienen conocimiento, pero después de un punto dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento es el equivalente a la ley. La ley decía qué comer, qué no comer, qué carne sí, qué carne no. Si ustedes van por ahí al libro de Números, capítulo 11, está la lista de animales y aves, todo que se puede comer. Y otra lista de animales que son inmundos, eso no se debía comer. Los judíos en la ley sabían que sí y que no.
entonces no debían comer lo que... Y aparte venía también la cuestión sacrificado a ídolos. ¿Qué pasaba? Bueno, la carne podía ser vacuna, muy buena, pero había sido ofrecida a algún ídolo por ahí, por los paganos. Entonces, una vez ofrecida, no siempre se quemaba la carne. Eso sería holocausto. No, a veces, con mucha frecuencia, lo que ellos hacían era presentar la carne y llevarla al negocio donde se vendía carne, la carnicería, y eso se vendía. Entonces el carnicero, y claro, los paganos presentaban la mejor carne, y entonces el carnicero atendía y venía un cliente y dice, yo quiero carne, y el carnicero le decía, esta carne fue ofrecida a ídolos, ¿está bien? Si él decía, no hay problema. Siendo cristiano, a él ya no le hacía nada. Él sabía que, tal como dice Pablo aquí. Ajá, Pablo dice, cuidado. Si hay alguien que te ve que compras esa carne sabiendo que fue ofrecida a ídolos y comes hasta te sale por las orejas. Ay, qué rica que está, blanda, buenísima, bien condimentada y todo eso. Se va a escandalizar. Él no entiende como tú entiendes. Entonces, ¿para qué se va a perder él por un cuarto de kilo de carne de vaca que fue ofrecida a ídolos? Entonces Pablo dice, fíjense lo que yo haría. Para no incurrir en ese pecado, porque ya sería pecado escandalizar a un hermano débil. Y el débil es aquel que todavía está hurgando en el asunto de esto sí, esto no, cuando toda la cuestión de carne y todo eso ya estaba resuelto. Algunos hacían diferencia y comían legumbres. Por ejemplo, si ustedes van de aquí a Romanos, si ustedes quieren anotar eso, porque yo no anoté eso, yo me inspiro después. A cada rato me inspiro y entonces tienen que hacerle caso a las inspiraciones, ¿no? Bien, miren, capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y ahí continúa. Versículo 5, algo muy parecido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto de comer legumbres es, conviértase en vegetariano y vas a estar más sano y mucho mejor de lo que estás al no comer carne del todo. Pero no todo, yo no sirvo para vegetariano. Pase lo que pase, yo voy a seguir comiendo carne. Tal vez no es muy buena, pero si hay buena, no hay problema. Pero hay tanto ahora que casi ya no queda que comer y se le echa la culpa a todo. Y escuchen de paso, entre paréntesis, el problema ahora, porque usted va a un lugar donde le dan todo el tipo de dieta que usted tiene que seguir y cosas así, y le dicen, leche, no, pero leche de soja, sí. ¿Dónde encuentran esa fórmula? Cuando la soja está totalmente envenenada. Y si tomo la leche de vaca, es en estos últimos años que llegó a ser tan mala que pobre vacas. Ahora ya ni la leche de ellos sirve, porque dice difícil de digerir y todo. ¿Y cómo digerían los antiguos? Y no morían por tomar leche de vaca. Al contrario, vivían cientos de años incluso. Y siempre existía. La vaca come esa soja transgénica. Y eso luego ordeñan la vaca o venden la carne. Y claro que hace mal. Cualquier cosa. Ahora casi ya no se sabe ni qué comer. Por eso yo siempre sostengo que esa agua ionizada y alcalinada es realmente una solución.
Tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero esta es lo que me ayudó muchísimo si tomamos en cuenta que mi situación era bastante peligrosa. Pero comencé a tomar agua cuanto pude. Y cuando una dama que estaba allá en California me dice, tome agua, mucha agua, todo el tiempo que pueda, de esta agua. Yo, dice, tenía migraña, no aguantaba. Comencé a tomar esa agua, al año desapareció la migraña. Y cosas por el estilo. Muchas de las enfermedades que hoy se dice que no tienen cura, cura no tendrá, ni cardenales tampoco. Pero sí, hay solución. Para eso sí nos cuidamos. Pero Pablo no discute esto acá. Pablo discute la cuestión carne. Y Pablo tuvo un encuentro una vez con Pedro, porque Pedro cayó en la trampa, le gustaba mucho la carne. Él no se llamaba José, pero le gustaba como a mí. Y entonces él comía carne, y un día de esos, Pablo tocó que Pablo y Bernabé era el ayudante, por decirlo así, secretario de Pablo, y estaban ahí y comían. Pablo sabía muy bien que Pedro, cuando no había judíos, masticaba carne a todo dar. Pero cuando había judíos, no, hermana, no, deme un pedacito de pescado, tal vez si tiene un dorado por ahí, o salmón o algo así, al horno, por favor, un poco de ajo y un poquito de sal. Ay, a Pablo se le sube la adrenalina y dice, tú comes lo mismo que todos, y cuando ves que hay otros que son judíos, decídete, o vas a comer de todo, estén o no, o deja del todo. No seas hipócrita, por decirlo así. Y por poco dice, me arruina a mi ayudante Bernabé. Yo estoy parafraseando eso, porque no estamos ahora en ese texto, pero eso fue muy serio para Pablo, no tener dos caras. Sin embargo, todos ellos fueron salvos, y aun siendo salvos, hacían cosas que no valía la pena. Siendo los corintios tan carnales, como eran, madrugaron en negar, ¿qué cosa? Negaron el apostolado de Pablo. Nadie había hecho esto antes. Ustedes saben lo que significa esto. Vamos a leer en el capítulo 9, 1 al 4 de 1 Corintios. Ya estaba en 1 Corintios otra vez. 1 al 4. Dice, ¿no soy apóstol? Es lo mismo que decir, yo soy apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahí está en 1 Corintios 9, hasta 1 al 4. Esta es la señal más clara de la carnalidad, la ausencia de la vida espiritual en los creyentes de Corinto. Pobres los ancianos, los hermanos que estaban al frente de la iglesia, se pasaban la vida arreglando pleitos. Y no importa si eran hombres o mujeres los que carburaban pleito. Hasta del corte o no del cabello, hasta peluqueros estaban ahí para ver si cortamos o no. Una vez un hermano, y cómo le ofendí, sentí tanto, después me disculpé, pero poco tiempo después él murió, así que nunca me contestó si me perdonaba. Era una reunión en Buenos Aires y eran hermanos libres, pero ese hombre era muy estricto. Las mujeres tenían que colocarse el velo y cosas así. Y un hermano se levanta y dice, ¿qué dice usted, hermano? Y me dijo todo eso. Dice, mire, el Señor no me llamó para predicar trapos y pelos.
Después reaccioné y pensé, eso es demasiado fuerte. Pero no es eso lo que yo tengo que predicar. Me voy a ocupar de eso. Fíjense bien lo que Pablo dice. Parece que ese hermano nunca leyó esto. Está en 1 Corintios 11, 13 al 16. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Es decir, para el varón no se ponga gorra acá. Sí, tiene ahí, pero eso ni se ve ya. Pero toda mujer que ora o profetiza es enseñar. Las mujeres pueden estar enseñando a otras mujeres. Con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado, es decir, pelar hasta 3 ceros. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero a la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así que, hermanas, recuerden que ustedes fueron creadas por causa de nosotros. Es decir, ustedes no nos necesitaban, nosotros las necesitamos y le hicimos un gran favor. Seguimos un poco más. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ese texto ya hemos explicado en otra oportunidad, pero es muy interesante. Y yo creo sinceramente que él está hablando aquí de los ángeles que se unieron con mujeres. Y ahí esta historia está muy, muy bien definida en Génesis 6. Sigo, 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Es decir, la mujer, ustedes damas, sacaron una costilla nuestra. Y yo el otro día me puse a contar si tengo todas, ¿cómo es eso? Es otro milagro. Pero así es, o sea, la mujer fue hecha de la costilla de Adán, Eva fue hecha. Así que ustedes por eso suponen ser más lindas, y casi siempre es así, porque el Señor ya tenía práctica en la creación del ser humano, y además nosotros fuimos hechos de arena gorda, y ustedes de la costilla del varón. Fíjense ustedes la ventaja. Después él sigue, miren, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta retórica muy fuerte. O sea, es como decir, no debe orar a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, como los hippies. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí está la respuesta. Parece que ese hermano nunca había leído esa otra parte. En lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, si por alguna razón la mujer perdió el cabello, que por ejemplo la quimio, la radiación y todo eso hace que se pierda el cabello, entonces claro, si se pone un velo, está perfectamente bien. Con todo eso dice Pablo al final, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Es decir, yo no soy peluquero, dice Pablo. No tengo nada que ver, ni de damas ni de varones. Así que si alguien quiere ocuparse de pelo y trapo, que se ocupe. Yo no tengo nada que ver con eso. Debemos tener mucho cuidado cómo Satanás quiere ocupar a un ministro del Señor, a un hombre de Dios que tiene tanto que hacer en esas bagatelas, tonterías.
No es que la Biblia tenga tonterías, eran los corintios los que estaban hurgando en ese campo. Y luego venían para la cena del Señor borrachos. Comían en la casa, se tomaban su vinito y llegaban borrachos. O se emborrachaban allá, porque tenían que llegar de alguna forma. Vean el capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y claro, entre borrachos y sobrios, si no hay divisiones, ¿cómo no va a haber, no? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, es decir, no estoy hablando de la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Los griegos tenían una palabra que es ágape, o como dicen los americanos, agapi. El ágape era un momento de confraternidad, de compañerismo, para comer juntos, conversar juntos y tal vez pleitear juntos. Entonces, como eran muy carnales, y entonces venían y comían. Y allí había problema, serio problema. La idea, hay en Estados Unidos, había, no sé si ahora, potluck dinner llamaban, que cada uno traía un paquetito de alguna comida o una cantidad mayor. Se traía y hay un salón donde pueden estar los hermanos comiendo juntos y se distribuía, se ponía, no, esto es mío, esto yo traje, es mío y de mi familia. No, se ponía, cada uno comía. En Grecia, allá en Corinto, era mucho más pronunciado el problema porque muchos eran muy pobres, o por lo menos un buen grupo, y otros bien ricos. Y claro, los pobres tenían que traer cosas pobres y los ricos cosas ricas. Y hacían una diferencia muy grande, diferencia social, diríamos, entre unos y otros. Y esto quedaba muy mal. Por eso él habla aquí sobre este asunto y dice, habiendo dado, dice, bueno, ¿hasta dónde llegamos ya? ¿Versículo cuál? 22. Al 22. Sí. Y claro, él dice aquí, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, coman en la casa. Si se emborrachan, vayan al catre ahí y duerman todo su sueño que quieran. No vengan acá para comer acá y emborracharse acá. Uno diría, no puedo creerlo. Bueno, usted puede no creerlo, yo veo que está escrito. Ellos estaban borrachitos y hay borrachos buenitos que son muy buenos y se ríen. Y hay borrachos de váyanse de acá. Y después dicen, no estoy borracho. Hay de todo. El carácter que uno tiene a veces en la borrachera es cuando sale el diablo completo de adentro. Y dice, pues ¿qué? Dice, ¿no tenéis casa donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, ve, a los otros hermanos? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Tan mal. Luego Pablo dice haber recibido directamente del Señor la cuestión cena conmemorativa. Eso es muy llamativo. Versículos 23 al 26 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo llamativo aquí, lo primero que salta a la vista es, yo recibí del Señor. Ustedes saben muy bien que este mismo pasaje, no literalmente así, pero el contenido es el mismo, está en Mateo 26, pero Pablo no estuvo allí. Él no era uno de los 12, él vino después. Aquí él habla de la falta de reverencia en la cena conmemorativa y puede llevar al creyente hasta incluso, más adelante dice, a una enfermedad muy seria. Y esa enfermedad puede llevarlo a la muerte si no se corrige. ¿Por qué no leemos un poco más adelante? Versículo 27 al 33. De manera que cualquiera que come este pan o comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a cambiar un poco esto. Por esa misma razón hay muchos entre los hermanos en Corinto que están enfermos y otros ya durmieron prematuramente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos. En 1 Corintios 4, 4 al 9, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas estas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjense bien, ¿por dónde vamos ahora? Muchos piensan que Dios da dones a las personas muy espirituales. No, no es así. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, buenos predicadores, conocimiento tremendo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo esto en 1 Corintios 1, 4 al 9. Al llegar al capítulo 12, por eso leí esto, notamos que Pablo tiene que hacerles ver que no sean tan bebés, tan niños en cuanto a esto. Porque claro, notamos que Pablo tiene que llamarles la atención para que sepan que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia tiene muchos miembros, y que fue el Espíritu Santo el que se encargó de colocar a cada miembro donde Él quiso dar el don que Él quería a cada uno. Hay hermanos que no tienen el don del discernimiento y a toda costa quieren enseñar y predicar. No lo haga, hermano. Dios no le dio ese don, olvídese. Y hay de todo. El otro día recibimos una nota que decía que el Señor me dio el don de predicar y de enseñar, y era una dama. ¿Cómo va a hacer esto Dios?
cuando dice que vuestras mujeres callen en la congregación, porque no permito. Es más, dice luego que aprendan a estar en silencio, porque no es fácil para una mujer estar en silencio. Algunas sí tienen ese don, pero a otras no, y no lo piden tampoco, porque creen que tienen que estar para todo el tiempo. Ese es un problema. Al llegar al capítulo 12 notamos que Pablo tiene que llamarles la atención. Bueno, vamos a enumerar algunos de los resultados de los cristianos corintianos. Una de las características de este grupo es la falta de discernimiento, que yo ya mencioné. Discernimiento bíblico. Confunden la venida del Señor, de la partida de los del Señor, de la resurrección primera, de la resurrección segunda y todo. Esto hace de ellos, naturalmente, moverse de una iglesia a otra. Es otro problema. Se bautizan en una iglesia bíblica, luego participan con mormones. Como tampoco les gusta el mormonismo, ya se vuelven pentecostales. Y luego los pentecostales gritan demasiado. Finalmente se van a los católicos romanos, de donde originalmente salieron. Otras señales de cristianos casados, con hijos, etc., en cuanto a la familia. Tienen hijos incrédulos, aunque los padres hayan asistido a la iglesia y amaron al Señor siempre. ¿Por qué tienen hijos incrédulos? Porque el hogar se maneja y se mueve en un ambiente privado. 2, originan divisiones en la iglesia sin causa alguna. A veces la iglesia tiene que dividirse, pero no siempre. 3, no contribuyen para la causa misionera. ¿Por qué? Porque el pastor no sirve, porque ninguno sirve, porque nada hay bueno, etc. 4, son generalmente dados a un pésimo testimonio, incluso entre sus vecinos y en sus responsabilidades para con sus compromisos financieros. Son indignos de confianza. Luego, son los primeros en abogar por una renovación, abogando por la música mundana, inclinados a la famosa unidad, a la ecuménica. Ellos hablan de esta unidad y trabajan sobre esto. Toda confusión se debe al rechazo de la gracia. Una vez que usted rechaza la gracia divina mediante la cual es salvo, su visión será opacada. Usted nunca verá las cosas como son. ¿Por qué? Porque usted mismo permitió esa situación. Pero es notable, fíjense, y con eso tal vez vamos a terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Esto, Hebreos 13, 9. ¿Cómo puede uno medir que en la iglesia que estoy debo estar? ¿Por los largos sermones? ¿Por los cortos sermones? ¿Porque el pastor es joven? ¿O porque es viejo? ¿Porque tiene bigotes o porque no los tiene? ¿Cómo saber? La gracia. Un pastor que predica la palabra de Dios, insiste en la salvación por gracia, esa iglesia vale la pena apoyarla y formar parte de ella. Otras cosas que hayan, no hay que tolerar el pecado, por supuesto. Si usted ha comprobado que alguien está en pecado, hable con esa persona. Pero eso solamente se aprende si la gracia ha profundizado en su vida, en su corazón, en su mente. Y la única manera para esta profundización es que el pastor hable mucho sobre esto. Si no habla, entonces más tarde o más temprano habrá problemas.
Uno de los errores muy comunes es que el más espiritual es quien tiene los dones más deseados. No es cierto. Yo admiro a muchos hermanos que son muy espirituales y yo creo que lo son de verdad. Yo no alcanzo la estatura de ellos, pero yo no creo que Dios me mezquinó algún don para el ministerio que hago. Decía el apóstol Pablo, ustedes son la evidencia de mi apostolado, allá en el capítulo 9 de 1 Corintios. ¿Quiénes son esos ustedes? Eran los miembros de esa iglesia. Él fundó esa iglesia y la iglesia creció. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice Pablo a los Corintios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos en el capítulo 12, ahora el versículo 8 de 1 Corintios. A este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Incluso hay gente que tiene el don de la fe. Ustedes pueden interpretar eso como quieren, pero encontramos una y otra vez a personas que de veras depositan de tal manera en las manos del Señor su vida, sus planes, sus inquietudes, sus temores, que al final de cuentas superan. Ellos tienen el don de la fe. Y otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y otros, hacer milagros. Cuidado, hay mucha diferencia entre sanidad, don de sanidad y milagros. Sanidad es hacer curaciones, vendar heridas. No había entonces hospitales, ni primeros auxilios, ni nada de esto. Las personas que tenían ese don ayudaban a los otros. Milagros eran cuando el apóstol Pablo decía, por ejemplo, allá cuando ellos llegan a la isla de Malta, y había un hombre que era el papá Publio, se llamaba, del dueño de ahí, de la propiedad donde llegó el barco con todos los prisioneros, y Pablo estaba entre ellos que iban a Roma, y entonces le contaron que el papá de esa autoridad allí estaba enfermo. Él fue y lo declaró sano. Esto es milagro. Pero luego dice que fueron sanados todos los que tenían enfermedad en la isla. Esto es sanidad, no milagro. Eso es vendar heridas, darle algún brebaje por ahí, tal o cual té o algo así, dependiendo de la enfermedad. La gente tenía esos dones. Y otro de profecía, otro de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que no se ponga a orar, oh Señor, dame el don de sanidad, para que sobre quien yo imponga las manos, salga corriendo como una cabra. No pida eso, porque los dones son dones. El Espíritu Santo decide a quién dar qué don. Si yo quiero pedir, yo puedo pedir, pero de antemano debo saber que mi pedido no sirve. Es decisión de Él. Nadie le enseñó a Él cómo formar a Adán. Pero ahí tenemos riñones, vesícula por lo menos para juntar piedras. Tenemos la cabeza en su lugar, tenemos ojos, orejas, oídos, en fin, manos, dedos. ¿Quién le enseñó? Él. Y en el campo espiritual, el cuerpo espiritual es la iglesia.
Y la iglesia es la esposa de nuestro Salvador, que también es nuestro Creador. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, el Espíritu Santo, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 4 al 13. Hay quienes tienen el don de evangelizar, magnífico, pero recuerde, eso el Espíritu Santo le dio. Por eso usted lo tiene, no es porque usted hace mucho eso. Otros el don de enseñar, por, digamos, el agudo discernimiento que tienen de las Escrituras y pueden enseñar. Los hay también aquellos que tienen el don de la música. Hay algunos que tienen, yo no sé si hay alguna palabra en español que define a los que no tienen oído musical, pero yo estudié música así en privado, y un profesor mío, él era de origen ruso o algo así, y él hablaba así, sí, bueno hermano, y así, tenía esa vocecita así muy suave, y decía, bueno, es Bayorki. Yo ya aprendí que era una persona que no tenía oído musical. Y recuerdo que cuando yo estudiaba en el seminario había una chica que tiraba por cualquier lado, menos por donde debía. Siempre deshacía todo. Usted canta entre 4, 5, 6 o 10 personas y hay uno que no tiene oído musical, descompone todo, se oye lejos, que está mal. Entonces la directora del coro era la esposa del director del seminario. Ella dijo que ella cree que la persona que no tiene oído musical puede obtenerlo, o sea, se puede ayudarla. Digo, hermana, haga que, María se llamaba la chica, cualquiera se llama María, haga que María tenga el oído musical y yo le voy a creer. Pues yo también dirigía coros en mi iglesia antes de ir al seminario y yo ya sabía que eso era imposible. Algunos tienen más o menos, como dicen uno, algo de oído, pero no del todo, y ya me molesta. Es un don. Y Dios dice, tendrás oído musical. Y a otros dice, no, tendrás que balar como becerro. Y tiene que hacerlo. Por cualquier lado tira menos por donde debe. No logra. Porque no puede. Porque no tiene ese don. Cada uno tiene su don. Tenemos también a quienes fueron llamados para visitar, por ejemplo. Hay gente que sabe qué decir a un enfermo. No va a ir usted al hospital, va a decir como el doctor Orellana decía. No, vi a uno que vino a visitar a alguien que estaba internado y, ¡ay, que se ve usted amarillo! Usted sí que se ve mal. Mi tío estaba así, al día siguiente murió. Esa no es la manera. Obviamente ese no tenía don. Un simple principio enseña que no se necesita ni siquiera don. Entonces, pero hay gente que tiene algo, es don. Viene, se acerca, le pone la mano sobre su mano. Ay, cuánto siento que estés así. Déjame orar por ti. Vamos a orar juntos. Y comienza a hablar, y es don de Dios que tiene. Debe ocuparse en eso. Debe hacerlo. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú grabes todo cuanto necesitamos saber en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.